Buenas noches. Vamos a meditar brevemente en la creación y el Creador. Por supuesto, hay muchísimas personas que no creen que haya habido una creación y tampoco, por ende, en el Creador. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de que hubo una creación y de que es Dios el creador de todo cuanto existe. Entonces, la Biblia nos habla de la creación. La creación, es decir, lo que existe, el universo, también nos habla del creador. Y la lógica también nos habla de que hay un Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, este pasaje que hemos leído está hablando del Señor Jesús. Y es Juan, uno de sus discípulos, quien nos presenta estas verdades. En el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la Biblia nos está diciendo de que hay una creación, todo lo que existe. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. ¿Quién es Él? Dios. Entonces, esta es la verdad que nos presenta la Biblia, en este y en muchos otros pasajes. Pero la creación, es decir, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, este planeta, los seres humanos, la vida en sus muchas formas, nos hablan también de que hay un creador. Porque saben, todo tiene un principio. Esto ya nos lo dice la lógica. Todo tiene un principio. El universo tuvo un principio. Y por lógica podemos pensar que todo lo que tiene un principio también va a tener un fin. Entonces, tuvo un principio, pero el pensamiento es: ¿se hizo solo? ¿Todo lo que vemos ahora se hizo solo? La palabra de Dios nos muestra que no fue así. Por supuesto, hay muchísima gente que no cree en esto, que no cree que hay un creador. Ellos prefieren pensar en teorías, que son teorías. Son teorías. No son un hecho científico. Para que un hecho sea científico, tiene que tener la característica de la comprobabilidad. En cuanto a la teoría del Big Bang, que dice que sucedió, ¿quién la observó? Ningún ser humano existía entonces. Y sucedió una vez. Se ha intentado recrear de alguna forma esa teoría en laboratorios. No es lo mismo. No es lo mismo. Se dice que hubo un éxito. No es lo mismo. No hubo otro Big Bang. Supuestamente hubo uno solo. Bueno, hay quienes quieren creer eso. Bien, cada uno puede
elegir qué cosa creer y qué cosa no. La palabra de Dios nos dice que hay un creador. La lógica nos dice que hay un creador también. Si usted estuviera en el bosque y ve una pequeña casita, no vio cuando la hicieron, pero está viendo esa pequeña casita, eso solamente ya le da información. Te puedes dar cuenta que esa casa no se hizo sola. Y mirándola también, podrás entender que no fue uno solo el que la hizo, sino que tal vez fueron 2 o 3 personas, depende de cómo haya sido hecha, de cómo la estés viendo, pero no se hizo sola. Nadie piensa que una casa se hace sola. Entonces, esa es una de las informaciones. Puedes sacar más, que la gente se fatigó al hacerla, que llevó tanto tiempo en hacerla, es decir, por el solo hecho de ver. Nosotros vemos también lo que hay. La lógica nos dice que no se hizo solo, porque nada se hace solo así de por sí. Entonces, si no se hizo solo, alguien lo hizo. Siguiendo este mismo pensamiento, si uno mira una catedral, uno se da cuenta también de que eso no lo hizo cualquier albañil, sino que tiene que haber sido dirigido, tiene que haber sido planeado, tiene que haber sido ejecutado por una persona idónea, por una persona capaz, por un arquitecto. O hay algunas construcciones que uno dice, un maestro mayor de obra lo hizo, no lo hizo cualquiera. Nosotros vemos entonces el universo, vemos esto que es la creación, y llegamos también por lógica al pensamiento de que quien lo hizo, de que quien lo ideó es un ser muy inteligente, porque basta solamente ver las maravillas del universo, el sol, la luna, el diseño, y aparte de eso, tenemos que concluir que quien lo hizo es un ser poderoso, todopoderoso, porque es inmenso, es hermoso, todo está en su lugar. La distancia de la Tierra con respecto al Sol se calcula que a 150 millones de kilómetros. No está más allá, no está más acá, está en el punto exacto donde tiene que estar para que exista la vida. Todo esto no es la creación la que está hablando de que hay un creador, y la misma lógica nos hace pensar de que no puede ser de otro modo, no puede ser de otra forma. Entonces, si nada se hizo de la nada, alguien lo hizo. Si todo tiene un principio, este universo lo tuvo también. Por acá, la palabra que hemos leído dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Dios, por el Señor Jesús, porque está hablando en este momento del Señor Jesús, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él es el creador de todo lo que existe, de absolutamente todo lo que existe.